Hola, mi nombre es Carlos Elizondo y este es mi examen argumentativo oral. Las frecuencias naturales de un sistema, como puede ser una pieza metálica por poner un ejemplo, son propiedades físicas que dependen de su rigidez y de la manera en la que su masa está distribuida. El fenómeno de resonancia se produce cuando el sistema se le aplica una fuerza cuya frecuencia es igual a alguna de las frecuencias naturales de esta misma pieza. En este caso, el sistema sí entra en resonancia, pues, como podemos ver, la frecuencia de la fuerza es de 293.03 Hz y esta es igual a una de las frecuencias naturales de la pieza, que es la que vemos aquí. Ahora, una pieza puede tener muchas frecuencias naturales y cada una de ellas va a provocar que vibre y se deforme de diferente manera. Esto es lo que conocemos como los modos de vibración. A cada frecuencia natural corresponde un modo de vibración distinto. Si nos fijamos en el análisis modal, perdón, en el análisis modal de SolidWorks, nos damos cuenta que la pieza entra en resonancia en el segundo modo de vibración. Aquí podemos ver que es la forma modal número 2 con una frecuencia de 293.03 Hz y esta animación representa la manera en la que la pieza va a vibrar, se va a deformar y se va a mover. Como ya mencionamos, el fenómeno de resonancia hace vibrar a la pieza de diferentes maneras, pero en muchas situaciones y en este caso en particular, que es un cigüeñal, esto representa un problema, pues al vibrar la pieza puede moverse en direcciones no deseadas como ya vimos, deformarse e incluso llegar a romperse. Por obvias razones debemos evitar que esto ocurra, y estamos buscando que las frecuencias naturales de la pieza se alejen al menos en un 8% de la frecuencia de la fuerza para evitar que ésta entre en resonancia y evitar también que existan pulsaciones, que es cuando la frecuencia ya no es igual, pero sigue siendo muy parecida. Al ser una pieza con un diseño de precisión que tiene que caber en un espacio ya definido y embonar con otras partes del auto, no podemos cambiar su geometría, aunque sabemos que esto sí cambiaría sus frecuencias naturales, que es lo que estamos buscando. Pero lo que sí podemos hacer es construirlo con un material diferente. Las propiedades de cada material hacen que las frecuencias naturales sean distintas una de otra, aunque la forma y la medida de la pieza sean exactamente las mismas. Se hicieron las pruebas con diferentes materiales y esta, por ejemplo, es una prueba hecha con acero inoxidable forjado. Lo que podemos ver es que la segunda frecuencia natural, es decir, el segundo modo de vibración, es diferente a la anterior, es diferente más bien a la frecuencia de la fuerza, pero sigue siendo demasiado parecido, por lo que no es seguro utilizar este material. Al final, el material que vamos a utilizar es una aleación llamada Monel 400 y esta es su composición. Está compuesta en menos del 0.3% por carbono, entre un 28 y un 34% por cobre, que es uno de los principales elementos por los que está compuesto. Está compuesto también en menos de un 2.5% por hierro, en menos del 2% por manganeso, en 63% de níquel, que es su principal composición, en menos del 0.5% de silicio y en menos del 0.024% de sulfuro. Estos son datos obtenidos de la base de datos de materiales MATWEB. Por último, aquí podemos ver las frecuencias naturales de la pieza construida en esta aleación Monel 400. Como podemos ver, de nuevo, la frecuencia que más se acerca a la frecuencia de la fuerza es la que está en el modo de vibración número 2. Ahora, esta frecuencia es de 255.09 Hz. Si hacemos una operación sencilla, podemos identificar que el ratio o la razón entre la nueva frecuencia y la frecuencia de la fuerza es de 0.87. Esto significa, con el cálculo de abajo, que la diferencia entre una y otra es de casi el 13%. Entonces, podemos concluir que estas frecuencias están lo suficientemente alejadas una de otra como para estar seguros de que la pieza no va a entrar en resonancia.
Además, al elegir el material, también se cuidó aspectos como el módulo elástico y el peso. El módulo elástico es muy similar al material original, que es acero recocido, y además el peso aumenta únicamente de 26 kilogramos con acero recocido a poco más de 29 kilogramos, por lo que este material es bueno y es un cambio suficientemente importante como para que la pieza no entre en resonancia. Muchas gracias.